qué trabajamos más horas pero nos sentimos más presionados económicamente? Burnout, ese es el tema que estaremos hablando hoy en nuestro episodio. Podcast financiero con el economista Aldo Contreras Anita. Hablaremos de finanza, economía, dinero, emprendimiento, negocios y mercado bursátil. Inicia el podcast de Aldo. Ahora tienes las finanzas y la economía en la palma de tu mano. El síndrome de burnout o desgaste profesional es algo que está llegando a muchos de los países. Muchos ya los hemos vivido, pero de repente no sabíamos qué significaba, tampoco cómo afrontarlo o qué hacer frente a trabajar cada vez más horas, sentirnos cada vez más agotados y ganar menos. Es un síndrome que está empezando a estudiarse hasta por la Organización Mundial de la Salud, porque de algún modo empieza a crear un desgaste dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, llevándonos a tal punto que entonces estamos involucrados muchas veces con depresión, alta ansiedad y con enfermedades mentales que precisamente no nos dejan aumentar nuestra productividad, que nos hace despertarnos a las 3 de la mañana, que no nos deja vivir ese mundo tranquilo en el que a veces queremos estar. Por eso algunas personas llegan tal vez a los 60 años y dicen: llegó el momento de detenerme, llegó el momento de parar, quiero cambiar mi vida rotundamente, quiero darle un giro de 180 grados a la forma en la cual he venido trabajando en los últimos años. Más productividad, digamos, rendir más, ser más eficiente. Los trabajos nos van pidiendo eso, ¿no? Tenemos que ser productivos, tenemos que vender más, tenemos que mejorar los procesos, necesitamos todo para mañana. Para la próxima semana tiene que estar listo. Hay que aumentar las ventas 70% en una semana. Entonces eso nos lleva en una suerte de, digamos, acelerador conjunto entre todos los miembros del equipo que nos lleva a pues estar cada vez más ansiosos, a precisamente sentir ese desgaste profesional, ese agotamiento físico, ese agotamiento emocional, ese agotamiento que también se vuelve en un agotamiento mental y que pasa de ser normal a ser crónico. Y eso se da precisamente por estrés provocado sostenidamente, estrés de tipo laboral, estar presionado siempre, en el que tenemos que tener una meta en la que tenemos que sí o sí pues realizarla. Para la Organización Mundial de la Salud esto es conocido como un fenómeno laboral que se caracteriza precisamente por la fatiga extrema, es decir, estar siempre cansado, digamos, tener que rendir profesionalmente mucho más, estar conectado también todo el día, ¿no? Uno recibe llamadas, dígame, desde el teletrabajo, ¿no? Desde la pandemia del COVID-19, entonces se puso nuevamente en el tapete y se puso bastante de moda el home office o home office, en donde de algún modo pues las personas trabajan desde casa, y eso entonces va haciendo que muchos de nosotros pues estemos conectados con nuestro jefe todo el día. No importa si nosotros tenemos un horario laboral de 7 de la mañana a 6 de la tarde, pero entonces a las 9 de la noche se nos está llamando, o si tenemos libre los fines de semana, el jefe nos pregunta el sábado y el domingo por una tarea próxima. El domingo se nos está preguntando o se nos está recordando que mañana tenemos reunión a las 9 o a las 10 de la mañana, y eso de algún modo va generando pues ese estrés laboral. Ya decía yo en el episodio pasado que de algún modo algunos países empiezan a repensar la jornada laboral. Con la llegada de la inteligencia artificial, muchos países empiezan entonces a pensar en una jornada laboral de 32 horas, de 35 horas, y no la jornada laboral consuetudinaria que existe en gran parte del planeta, que es de 40 a 44 horas, ¿no? Se han pues demostrado a través de diversos estudios científicos, a través de artículos de publicación científica, que precisamente mientras pues la jornada laboral se reduce, la productividad, la innovación y la eficiencia se multiplican, aumentan. Entonces ello de algún modo está haciendo que muchas empresas, muchos países, a través de sus legislaciones empiecen a repensar la cantidad de horas
o la cantidad de horas que algunos trabajadores deben hacer frente, y eso precisamente pues es conceptos que muchas veces en Latinoamérica ni siquiera conocemos. No conocemos ese síndrome de burnout, en donde pues de algún modo estar pues siempre allí productivo, estar siempre, digamos, con la atención a mil, estar allí con esa, pues, taquicardia de que las cosas no salgan bien. Dígame si el trabajador es altamente comprometido, entonces, de algún modo, pues, ese síndrome está mucho más presente. De allí que es algo que debemos evaluar, ¿no? Y empezar a mantener ese equilibrio entre lo que puede ser lo laboral, la familia, el descanso que necesita la mente humana, porque si bien en economía se estudian los factores de producción, tierra, trabajo, capital, y ahora debemos sumarle tecnología e innovación, pues dentro de esa tecnología tenemos muchos procesos que la inteligencia artificial puede empezar a reemplazar hoy, que los software o los sistemas lo pueden hacer, pero que también de algún modo nosotros debemos empezar a repensar una nueva forma de trabajo en el que pues la paz mental esté presente, ¿no? De allí que las nuevas teorías laborales empiezan a ver a los trabajadores como colaboradores y no como talentos humanos o recursos humanos, que eran las palabras antiguas, y estos colaboradores tal vez quieren más días libres, quieren más tiempo. Imaginemos una jornada de 32 horas en la cual usted trabaja 4 días a la semana y tiene 3 días consecutivos de descanso, ¿no? Sería algo así como trabajar lunes, martes, miércoles y jueves y tener de relax o de descanso viernes, sábado y domingo, ¿no? Entonces, tal vez muchas personas dirán, bueno, aumenta el ocio, aumenta la vagancia, como decimos en Venezuela, ¿no? Aumenta la improductividad. Pero precisamente los estudios, como bien digo, están demostrando todo lo contrario. La productividad se duplica, las cosas empiezan a hacerse de una forma distinta. Entonces, pues estar agotado todo el día, estar pensando y repensando, que se dé un estrés excesivo a tal punto que nos enfermemos, porque ya hoy conocemos que el estrés pues es la madre de muchas de las enfermedades, ¿no? Los ejecutivos en el mundo entonces están empezando a consumir medicamentos, empiezan a consumir bebidas energizantes, y de algún modo por eso estas bebidas energizantes se van haciendo cada vez más famosas, porque debemos ser más productivos, debemos hacer 250 cosas durante todo el día. No podemos parar, no tenemos tiempo. Entonces uno revisa las agendas de la mayoría de las empresas, de la mayoría de los ejecutivos, de los trabajadores, y tenemos 1500 cosas para hacer. Eso hace que nosotros lleguemos a las 7 u 8 de la noche a nuestros hogares y no podamos sencillamente ni siquiera levantarnos, ¿no? Estamos supremamente agotados, estamos cansados física, mental y emocionalmente, claro está, lo que hace que no seamos tan productivos, que caigamos en el círculo del hámster, en donde hacemos todos los días lo mismo esperando resultados diferentes. Así que empezar a estudiar, los gobiernos deben empezar a ocuparse de este tipo de temas para empezar a entender a su fuerza laboral. ¿Es importante la productividad? Sí. ¿Es importante la eficiencia? Sí. Pero es importante el colaborador en el medio de todo ese proceso productivo, y la respuesta claro que será sí. Por eso, tecnología, inteligencia artificial e innovación de la mano deben permitir que el trabajador pues invierta la menor cantidad de horas posible automatizando procesos y entonces dedicándose a lo verdaderamente importante, que es la planeación estratégica, que es pensar en la estrategia dentro del negocio. Dentro de esos síntomas principales, entonces podemos mencionar el tema del agotamiento físico y emocional, es decir, cansancio crónico, dolores de cabeza y espalda, trastornos del sueño, como bien les decía hace un momento, pararse a las 3 de la mañana, dormir 4 o 5 horas, que es lo que sucede en muchas de nuestras realidades. Tal vez empezamos a tener una especie de despersonalización, ¿no? Que es ese efecto en el cual empieza a aparecer el cinismo, la actitud negativa. Empezamos a colocarnos cada vez más irritables dentro del trabajo, a tener conflictos con nuestros partners, con nuestros coworkers, con nuestros compañeros de trabajo. También empezamos a tener problemas con nuestros clientes porque estamos irritados, estamos irritables. Imagínense si el trabajador combina todo esto
con lo que sucede en la capital de Venezuela, en Caracas, y lo que se popularizó en los años 80 y 90, que era almorzar un perro caliente, almorzar un hot dog, ¿no? Entonces, imaginemos, comemos mal, aumentamos de peso, estamos irritables, tenemos cansancio excesivo, el estrés va aumentando y nos vamos entonces convirtiendo en una suerte de bomba que puede estallar en cualquier momento porque precisamente el burnout está allí. Esa baja realización personal, ¿no? Desmotivación, sensación de que no estamos haciendo las cosas bien, de no tener el reconocimiento por parte de nuestros jefes que nos digan en el hombro: hey Aldo, hey Pedro, hey Juan, lo estás haciendo bien, gracias por el esfuerzo, gracias por todo lo que haces por esta empresa. También muchas veces tenemos dentro ese flagelo en el que yo no sé en qué momento me van a echar, ¿no? Me van a despedir, me van a botar. Entonces el estrés pues también suele aumentar porque yo no sé si mañana me votan, ¿qué me voy a poner a hacer? En muchos de los países la tasa de desempleo también ha venido creciendo, lo que conlleva a que encontrar un trabajo bien remunerado o lo que yo puedo percibir como un trabajo bien pagado me haga entonces asistir una cantidad de horas que es mucho mayor y que entonces yo empiezo a entregar todo por la empresa y descuido a mi esposa, descuido a mis hijos, descuido a mis padres, descuido ese bienestar entonces que permite al trabajador hacer las cosas distintas. Y esto, claro está, en economía se mide como un costo y es que ya la Organización Mundial de la Salud estima que la depresión y la ansiedad derivadas a menudo del burnout le cuestan a la economía mundial cerca de $1 billón anuales en pérdida de productividad. $1 billón anuales. Eso quiere decir que precisamente la depresión y la ansiedad son esas nuevas enfermedades que entonces todos los ejecutivos, todos los trabajadores empezamos a tener, ¿no? El retorno de inversión, conocido entonces en economía o en finanzas como el ROI, quiere explicar que por cada dólar invertido en programas de bienestar mental, las empresas recuperan en promedio 4.70 centavos de dólar, es decir, casi 5 veces en reducción de absentismo y rotación. ¿Qué quiere decir? Que invertir en programas de bienestar, en programas de salud mental, en que los trabajadores puedan tener actividades de esparcimiento, actividades deportivas. Ahora se ha puesto muy de moda que las empresas, por ejemplo, hacen el famoso, en cada ciudad, dependiendo de donde nos encontremos, un famoso 5K, un famoso 10K, y eso precisamente va coayudando a crear esa cultura deportiva, ¿no? La famosa pausa activa que no existía hace unos años y de la cual no se hablaba, también empieza a formar parte de esa lucha contra lo que puede ser pues el burnout dentro del trabajo, a lo que puede ser pues disminuir esos índices de ansiedad, ayudar al bienestar. Muchas de las organizaciones que incorporan comedores dentro de sus empresas empiezan a servir cada vez platos que son más saludables, empezamos a eliminar el azúcar dentro de lo que es pues precisamente esos snacks que solíamos comernos a la mitad de la mañana o a la mitad de la tarde. Muchos empiezan a hacer pausas activas en las que incluyen bailar, hacer unas sentadillas, incluyen pues hacer unos aeróbicos dentro, allí al lado del ejercicio, y eso precisamente va generando bienestar. Recuerdo que era muy común antes cuando existía el secretariado computarizado, ¿no? Y muchas de nuestras madres que tal vez estudiaron esta profesión solían tener problemas a veces en sus dedos, problemas en la columna, problemas en la espalda, precisamente por la gran cantidad de horas que estaban allí tecleando en la máquina de escribir, ¿no? La jornada laboral de 12 horas fue precisamente una jornada laboral en la que se creyó que era normal durante muchos años. Luego, gracias a las reivindicaciones sociales, laborales de los trabajadores, se logró una jornada laboral en la mayoría de los países de 40 a 45 horas, y como bien digo hoy, precisamente la sobrecarga del trabajo y la falta de tiempo empiezan a cobrar la factura, y por eso la Organización Mundial de la Salud empieza a decirle a las empresas: por cada dólar invertido, usted entonces puede tener un ROI o un retorno de inversión cercano a los $5, ¿no?
Existen en muchas de las compañías un ambiente que pues cada vez se convierte más tenso, un ambiente laboral tóxico, dado precisamente porque muchos de mis partners, muchos de mis trabajadores quieren entonces pues tener de algún modo el cargo que yo tengo. Compiten precisamente por ese bono de productividad. Muchas veces las empresas llevan a cabo políticas laborales o políticas estratégicas en las que no se dan cuenta que ponen a competir a sus propios trabajadores, digamos, a un tal punto en el que pues comerse unos a los otros, digamos, desde el buen punto de vista, conlleva a que lamentablemente pues ese exceso de trabajo lleva a ambientes que son demasiado tóxicos y demasiado estresantes, en los que yo ni siquiera quiero ir a trabajar al otro día, en los que yo pues me pregunto si vale la pena estar entregando el todo por ese trabajo en el que muchas veces no solo que no se remunera bien, sino que no se entiende al trabajador. Imaginemos cuando un trabajador pide permiso. Entre estos días veía un meme en TikTok de un trabajador que le pedía a su jefe en Argentina que no podía venir porque se había muerto su abuela, ¿no? Y el jefe de recursos humanos le contestaba que cómo no iba a ir a trabajar hoy, que era el día más importante, que era el día de cierre, ¿no? Y entonces le decía que tenía que haberle avisado con anticipación. El trabajador le respondía que la abuela se había muerto sin anticipar, sin decir la hora y la fecha en la que se iba a morir, ¿no? Y entonces el jefe de recursos humanos le contestaba, claro, che, pero seguro tu abuela ya venía enferma, ¿no? Y él le dice, no, se murió de la nada. Entonces le dijo, no, tienes que venir a trabajar. Y allí se generan debates, se generan conflictos, porque muchos de los departamentos a veces de recursos humanos se van deshumanizando, ¿no? Para no entender al trabajador. Muchos todavía en Latinoamérica siguen con el concepto de que trabajar desde casa no es productivo, de que hay que colocarle un espía dentro del computador a cada uno de los trabajadores que hacen home office para entonces, digamos, medir la cantidad de clics que dan en una hora para ver si se distraen o no se distraen. Y tiene que ver esto con la productividad. ¿Es eficiente esta teoría? Preguntémonos entonces qué podemos hacer para hacernos cada vez más productivo, cada vez más competitivo, pero precisamente fomentando una cultura laboral en la cual el trabajador quiera venir a trabajar. Digamos, se sienta pleno, se sienta realizado, y es ese trabajador que pasa una gran cantidad de años dentro de la empresa, que le permite crecimiento sostenido, que le permite ascensos, que le permite entonces aprendizajes, que le da formación, que lo educa, que lo culturiza, que lo hace sentirse tan dueño de la marca que entonces, como dicen en Colombia, quieren ponerse la camiseta. Eso es lo que se debe buscar, ¿no? Cada vez, digamos, luchar precisamente con esas culturas organizacionales en que el ambiente laboral es tenso, es difícil, es tóxico. Cuando veamos una empresa en la que la rotación laboral es cada 3 meses, cada 6 meses o hasta cada 1 año, debemos preguntarnos qué estamos haciendo mal, qué podemos hacer mejor. Buscar un coach, buscar un psicólogo organizacional son premisas interesantes y fundamentales para que las organizaciones puedan comprender. Las empresas tienen un alma, las empresas tienen un corazón. Yo cuando llego a asesorar a alguna de las empresas, veo al dueño y veo la empresa y se parecen muchísimo. Es como cuando usted ve una mascota y ve a su dueño. Uno ve a la mascota, al perrito con el dueño y uno dice, es que si el perro se escapa, yo ya sé que es de esta persona, porque logran parecerse tanto. Y lo mismo le pasan a las organizaciones. Las organizaciones tienen una personalidad propia, tienen un corazón, y hacer economía empresarial tiene mucho que ver con entender la empresa hoy desde la depresión, desde la ansiedad, desde mejorar los procesos productivos, desde que la gente quiera estar dentro de esta organización. No se trata sencillamente de hacer las cosas por hacerlas, de solamente generar productividad y generar dinero, sino se trata precisamente de ir más allá. Hemos caído en una suerte lamentable en algo que se conoce en economía como la trampa de la productividad infinita, ¿no? Es decir, tenemos que en economía producir bienes y servicios, tenemos que producir la mayor cantidad de bienes y servicios que se pueda, tenemos que hacernos súper rendidores, el rendimiento y la productividad tienen que ser cada vez mayor, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué nos estamos convirtiendo cada vez en más productivos, ¿no? Esa idea de que el tiempo es dinero,
de que cada minuto que se pierde dentro de la empresa, entonces sacamos la cuenta de por cada minuto, duraste 25 minutos partiendo el pastel, eso es tiempo para la empresa, acabamos de perder $5,000. Entonces eso también empieza a generar roces, empieza a generar conflictos y entonces hemos mutado a esa frase en la cual el tiempo que no produces es tiempo perdido, ¿no? Precisamente cuando decimos que no aprovechar de todo el tiempo cuando se es joven, entonces hay que hacerlo porque sí, hay que trabajar y estudiar al mismo tiempo y entonces vamos en una suerte de competencia en la cual lamentablemente terminamos mal. Ahora bien, la salud mental como balance general es lo más importante. Hay que empezar a tener entonces en ese balance general de activos y pasivos de nuestra vida, activos, pasivos y patrimonio, a la salud mental como parte de ese balance general en el cual nosotros tenemos que sumar a los activos precisamente tener una salud mental, no estar deprimidos, no estar ansiosos, no tener pensamientos suicidas, por ejemplo, que empiezan a estar dentro de la fuerza laboral de cada una de las empresas. Debemos repensar la forma a través de la cual nosotros formamos parte de esa fuerza trabajadora, de esa fuerza laboral. Nuestra región, Latinoamérica, pues presenta niveles de estrés que superan el promedio global, y es que alrededor del 44% de los trabajadores pues dicen sentirse estresados y que su principal causa tiene que ver con el exceso de tareas, el exceso de trabajo, el exceso de compromisos, el exceso de funciones que tienen dentro de una organización, ¿no? Entre estos días veía a un señor que contestaba el teléfono, caminaba de aquí para allá, hizo algo así como 20 llamadas en menos de una hora, y yo decía, precisamente esta persona debe tener unos 55 años, pero ¿a qué costo, no? ¿Cuál es el costo de precisamente ser altamente productivos, pero entonces sacrificar nuestra salud? Entonces allí es donde empiezan a aparecer enfermedades las cuales a veces no le encontramos ni siquiera explicación, ¿no? Argentina se posiciona como el país con mayor cantidad de trabajadores con síntomas de burnout a nivel mundial. La incertidumbre económica, la inflación, la inestabilidad laboral han creado ese caldo de cultivo donde el agotamiento no es solo por exceso de trabajo, sino por la ansiedad de la supervivencia financiera, ¿no? En países como Venezuela, como Argentina, con alta inflación, entonces los trabajadores también tienen que correr, digamos, porque esas variables macroeconómicas empiezan a aplastarnos, que son esas variables como lo vimos en el episodio de la macroeconomía, cómo influye la microeconomía en nosotros. Como agentes económicos no tenemos cómo influir en ello, pero precisamente pues está allí presente y empieza también a robarnos el sueño, empieza a hacernos pensar cómo puedo proteger mi capital, tengo que cobrar, tengo que pagar rápido porque la depreciación del tipo de cambio está allí presente todos los días, lo cual no me permite entonces pues tener una calidad de vida mucho mayor. Asimismo sucede en Perú, quien lidera el ranking del agotamiento emocional en la región andina. Factores como la cultura del presentismo, es decir, valorar horas en la oficina sobre resultados, y la falta de flexibilidad afectan a los millennials y la generación Z, que precisamente son esas dos generaciones que están hoy entre los 18 y los 40 años y que básicamente ambas generaciones, millennials y generación Z, tienen una mentalidad completamente distinta en la que se valora cada vez mucho más el tiempo libre. No estamos hablando de la generación de nuestros abuelos o de nuestros padres, en donde pues ellos daban todo por el todo. Se quedaban 20 años en un trabajo, se quedaban 30 años en un trabajo. No, las generaciones nuevas precisamente entienden que la flexibilidad, el salir a hacer deporte, el tener tiempo para volver a casa, el tener tiempo para ir al cine, para hacer pádel, para hacer deportes, pues también tiene un contenido importante para leer un libro, para salir a charlar con los amigos, para tener tiempo de calidad,
pues entonces es mucho más importante que la productividad o lo que nuestros padres y abuelos definían como cuidar el trabajo, ¿no? Cuidar la chamba, decían nuestros abuelos. Hay que tener cuidado con el trabajo porque es lo más importante. Nunca responderle al jefe, no hablarle mal, no alzar la voz. Y eso precisamente empieza a cambiar ahora porque la generación de los millennials y la generación Z son completamente diferentes. Los gigantes pues también están en crisis. Lo mismo pasa en Europa, lo mismo pasa en Estados Unidos, en la India, en el Reino Unido. Y entonces, por ejemplo, la India ha visto un declive drástico en el compromiso de sus empleados, de sus trabajadores. Y han empezado a ver cómo en la India la rápida adopción de la inteligencia artificial y los recortes de los mandos medios han dejado a los trabajadores restantes con cargas que muchas veces son imposibles de gestionar. En Estados Unidos, casi el 80% de los trabajadores reporta estar en riesgo de burnout. La cultura también de ese ajetreo constante de estar corriendo de un lado al otro, de visitar. El otro día conversaba con una persona que me preguntaba, Aldo, ¿cuántos clientes puede visitar un vendedor en un día, ¿no? Y yo le decía, bueno, tal vez 4 a 6 clientes en un día, ¿no? Charlar, tomarse el café, preguntarle cómo le ha ido durante el día, conversar sobre la familia. Pero imagínense, habían planificaciones en las que me decían, Aldo, me están mandando a visitar 15 o 20 clientes al día, en ciudades pequeñas también, en donde uno se puede mover rápidamente, pero entonces ese vendedor tal vez es capaz de visitar 7 u 8 clientes máximo al día, esforzándose lo más que puede, y tiene a su jefe llamándolo todos los días y preguntándole entonces por qué precisamente no está visitando esa cantidad de clientes que la planificación semanal de su agenda tenía, ¿no? Lo que lo hace complicado porque no estamos entendiendo las dinámicas, ni siquiera la dinámica y el fondo de lo que significa vender, y mucho menos estamos entendiendo entonces lo que significa pues el estrés, y el estrés hace que yo quiera renunciar y que no quiera volver a este trabajo más nunca, y que me genere precisamente lo que mencionábamos al inicio del podcast, gran irritabilidad, ¿no? Y es preciso momento entonces para invitarles a suscribirse a nuestro canal para seguir conversando de economía, de gerencia, de finanzas, de emprendimiento, como lo hemos hecho hasta el momento, y de seguirnos en todas las redes sociales como @AldoPisoContrerasS. Recuerden darle like a este episodio y suscribirse, ¿no? En ciudades como Londres, el sentimiento de agotamiento es el más alto de Europa. Se ha comprobado que en las búsquedas que se hace en Google, por ejemplo, sobre cómo lidiar con este flagelo, cómo lidiar con el burnout, está alcanzando precisamente picos históricos. Entonces, en el Reino Unido se empiezan a hacer cada vez más podcasts, se empiezan a hacer cada vez más, digamos, blog, se empiezan a hacer más recomendaciones, las visitas al psicólogo entonces se empiezan a hacer más comunes para empezar a charlar de esos temas, ¿no? Ahora bien, ¿quiénes lo están haciendo bien? ¿Quiénes están haciendo las cosas pues en las cuales las empresas no solamente les va bien, a la productividad también, al crecimiento económico y a la meta de ventas, sino que a los trabajadores parece entonces conseguir un bienestar dentro del trabajo que les hace no querer renunciar, que les hace querer recomendar la marca? Y se trata precisamente de países como Nueva Zelanda, Irlanda y Bélgica, que lideran los índices de balance vida-trabajo en el 2026. No porque trabajen menos, sino porque tienen sistemas de salud robustos, leyes que protegen el tiempo de desconexión, y lo que va haciendo precisamente que entonces los trabajadores sí se quieran poner la camiseta. Para superar pues estos flagelos y estos problemas que se empiezan a presentar en todas las generaciones, hay que empezar a legislar sobre ese derecho a la desconexión, ¿no? Que se me entrega un celular corporativo y que yo tengo que responderlo cualquier día, a cualquier hora. Que tengo que estar en 50 grupos de WhatsApp o en 30 grupos de Telegram y tengo que responderles a todos. El descanso como inversión, irnos de vacaciones, ir a la montaña, pasar de ese concepto de 15 días de vacaciones al año para tal vez tener 3 semanas de vacaciones al año, pero que estas 3 semanas sean, digamos, una semana cada 3 o cada 4 meses, cada cuatrimestre, por ejemplo. Permitir que pasemos pues la noche de Navidad con nuestra familia, el día del cumpleaños, el día de la madre, el día del padre, y compensarlo, también son días importantes y los que llenan precisamente el alma de los trabajadores y los que le hacen disminuir el estrés.
Salir de vacaciones es una inversión en la cual las empresas deben empezar a trabajar para obligar a sus trabajadores en los momentos en que salen de vacaciones que no se queden haciendo, digamos, cosas personales, sino que vayan a la playa, a la montaña, a pasarla muy, pero muy bien. Entonces, cerramos este episodio del podcast preguntándonos, ¿estamos trabajando para comprar el tiempo que estamos perdiendo mientras trabajamos? ¿Estamos haciéndolo mal? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Es mejor trabajar independiente? ¿Es mejor invertir? ¿Es mejor sacrificar 5 años de mi vida, pero con un plan de ahorro para entonces poderme retirar? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo puedo hacer mejor? ¿Qué debo hacer entonces para no sufrir de burnout y precisamente entonces tener paz mental y poder tener un crecimiento profesional y personal que vayan de la mano? Espero les haya gustado este capítulo y entonces me dejen en los comentarios si han sufrido alguna vez precisamente de este flagelo, cómo se sienten en sus trabajos actuales, qué creen que debería cambiar, y en nuestro próximo episodio, que ya será el episodio número 15, hablaremos sobre vender o morir. Esas 5 funciones que tienen las empresas, que son vender, vender, vender y vender. Cómo vender más, de qué se tratan las neuroventas y cómo entonces nosotros podemos aplicar estas teorías en nuestros negocios y en nuestras empresas, será el tema del próximo episodio. Así que nos vemos en este podcast financiero en una próxima oportunidad. Todos los días el mundo financiero se actualiza y la forma de hacer negocios cambia y por ende las estrategias son distintas. No te despegues de una próxima edición del podcast financiero del economista Aldo Contreras Anita. Finanzas y economía en la palma de tu mano.